Buenas, otra vez vengo con un ejercicio de relatividad. En este caso nos dicen que una varilla de 1 metro de longitud, esta varilla que es verde, viaja según el eje más x, es decir, la dirección del eje positivo del eje x, a una velocidad de 0,9 c, donde c es la velocidad de la luz en el vacío, formando un ángulo de 30 grados con dicho eje. Y nos piden calcular la longitud de la varilla que mide un observador en tierra. El observador este que está acá, vamos a decir que está en tierra y está en reposo respecto del marco S', el marco de referencia inercial, donde está como unida a esta varilla que está viajando. Y fíjense que este dato nos dice que la varilla solo se desplaza según el eje X y no en el eje Y. O sea que la velocidad de la varilla es toda en X. Entonces vamos a anotar un poquito más de eso. Vamos a ver ese tema. Entonces nos dice la velocidad puede ser un vector. Es una velocidad en X en la dirección Y más una velocidad en Y en la dirección J. Como acabamos de decir que la velocidad, esta varilla no se desplaza en el eje Y, entonces simplemente nos queda que la velocidad de la varilla es toda en la dirección Y, positiva. Bien, y el módulo de esa velocidad en X es 0,9 dc en la dirección Y, o simplemente decimos que V es 0,9 dc. ¿Sí? Este es el módulo. Perfecto. Ahora, tita lo pusimos de forma genérica para que podamos usarlo en cualquier problema con diferente ángulo. En este caso, tita vale 30. Y bueno, nos piden determinar qué longitud, o sea, siendo que la varilla mide 1 metro, ¿cómo la ve esa varilla? ¿Cómo la ve el señor este que está en reposo en la Tierra? Bueno, este problema corresponde a un problema de contracción de longitud que nos dice que la fórmula de contracción de longitud nos dice que la longitud vista por el observador en tierra es igual a la longitud característica o propia de la varilla o el objeto que se esté moviendo dividido el factor gamma, que es el factor de corrección. Fíjense que si el factor gamma tiende a 1, las dos longitudes son iguales vistas por los dos marcos de referencia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la velocidad del objeto en el marco de referencia en movimiento es muy baja. Muy baja me refiero a menos del 10% de la velocidad de luz. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es darle un carácter vectorial a esto y decir, bueno, que la longitud vista por el observador en tierra según el eje X es igual a la longitud característica de la barra proyectada en la dirección del eje X dividido el factor gamma, pero vamos a darle un carácter, el factor gamma en X. Ahora vamos a ver por qué. De la misma manera vamos a ver que la longitud vista en la dirección Y por el observador en tierra es igual a la longitud de la varilla proyectada sobre el eje Y de la varilla, ¿sí? Dividido el factor gamma según el eje Y. Ahora vamos a ver. Bueno, si se acuerdan, el factor gamma era igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Si estamos hablando, fíjense, gamma x va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b sub x, y ahí está la diferencia, sobre c al cuadrado. Y por otro lado, el factor gamma en la dirección Y va a corresponder a una velocidad en Y, ¿sí? B sub Y al cuadrado sobre C cuadrado, y acá está la raíz. Bien, esto es importante. Bien, entonces vamos a ver, dijimos algo que tiene que ver con esto acá, que la velocidad en Y era 0, o sea que este término es 0. Si este término es 0, digamos, la fracción en el numerador es 0, este término es 0, y 1 menos 0 es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, y 1 dividido 1, adivinen cuánto es 1. Muy bien. Ahora vamos con el eje X. Nos dicen, por ejemplo, no, esto nos queda 1 menos b sub x al cuadrado, pero b sub x es 0,9c
todo esto al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces, si se fijan, nos queda 1 sobre 1 menos 0,9 al cuadrado, lo dejo así, sobre c cuadrado, perdón, por c cuadrado sobre c cuadrado. Todo esto va dentro de una raíz. Fíjense que c cuadrado con c cuadrado se cancela. Nos queda 1 menos, 1 sobre 1 menos 0,9 al cuadrado, raíz cuadrada. Y este va a ser gamma sub x. Bien, entonces estas son las dos fórmulas que vamos a necesitar. Fíjense que gamma sub x y gamma sub y lo tenemos. Una vale 1 y el otro vale esto, que vamos a ver después cuánto vale. Pero no tenemos L sub 0x y L sub 0y, que es la longitud de la barra, ¿sí? De la propia barra, proyectada en los respectivos ejes. Entonces vamos a ver que L sub 0 dado como vector va a tener una componente en x en la dirección y, si se quiere, más una longitud en la dirección una proyección sobre el eje y en la dirección j. Ahora, ¿cómo se ve esto? Y fíjate que la proyección sobre el eje x nos va a dar L sub 0x y la proyección de esta barra sobre el eje y nos da esta L sub 0y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtenemos esas longitudes? Y con el ángulo y el módulo, que vale 1 metro. Acuérdense que el módulo de L era igual a 1 metro. Bien. Entonces, L sub 0x va a ser igual a la proyección de L por el coseno de tita. Y L sub 0y va a ser igual a L por el seno de tita. Perfecto, entonces este vector nos quedaría que L sub 0 nos queda L por el coseno de tita en la dirección y más L por el seno de tita en la dirección j. Bien, pero esto no nos hace falta tanto, sino más bien todo esto. Utilizando estos dos, junto con estos dos, fíjense cómo nos queda. Y uniendo las partes con esto, nos queda que la longitud vista según el eje x por el observador O va a ser L sub 0x, pero L sub 0x es L por el coseno de tita sobre gamma sub x, pero gamma sub x es 1 sobre 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 0,9 al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría, esto está dividiendo en el numerador, y dividir en el numerador es lo mismo que multiplicar el numerador, creo que lo dije bien, 1 menos 0,9 al cuadrado por L por el coseno de tita, y por el otro lado la longitud en y nos quedaría, fíjense, la longitud en y vista por el observador en tierra es L sub 0y, pero L sub 0y es L por el seno de tita sobre gamma sub y, pero habíamos visto que nos dio 1, o sea que es simplemente L por el seno de tita. Bien, perdón. Ahora vamos a ver, bueno, L es un dato que vale 1 metro, tita es un dato que es 30 grados, esto es un dato, podemos obtener ambos valores. Entonces volvemos, L sub x va a ser, bueno, vamos a escribirlo de una vez. Eso es 1 menos 0,9 al cuadrado, raíz cuadrada, L es 1 metro por el coseno de 30 grados, y por el otro lado L sub y es igual a L, que es 1 metro por el seno de 30 grados. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Lo escribo acá arriba, L sub x y L sub y. Y acá, sí, esto ya es longitudes vista por el observador en tierra. Fíjense que ya no aparece el subíndice 0. Entonces hacemos la cuenta y decimos, bueno, la raíz cuadrada, la estoy haciendo, 1 menos 0,9 al cuadrado multiplicada por el coseno de 30. Esto nos da, yo tengo esta calculadora que me da el resultado ya reducido, que es raíz de 57 sobre 20, que es más o menos igual a 0,377, y esto es en metros.
Y por otro lado, el seno de 30, fíjense que es un medio, que es 0,5 metros. Bien, sí, seno de 30 es un medio, perfecto. Bueno, pero esto es lo que no me están pidiendo a mí, no me piden la longitud vista por el observador según el eje X o la longitud según el observador en reposo en la dirección Y, sino que me piden la longitud de la varilla. Bueno, como tenemos las dos proyecciones sobre los ejes, podemos hacer Pitágoras y decimos que L sub, o sea, L al cuadrado va a ser igual a L sub X al cuadrado más L sub Y al cuadrado, donde L sub X y L sub Y son los catetos, ¿sí?, vistos por este observador. Entonces L, que es el módulo, va a ser la raíz cuadrada de L sub X al cuadrado más L sub Y al cuadrado. Entonces estos ya son dos números que conocemos. L sub X nos dio 0,377 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, raíz cuadrada. Fíjense que los metros ya no los puse por una razón de espacio. Entonces si hacemos esta cuenta nos da 0,377 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, raíz cuadrada, y nos queda 0,626 o más o menos igual a 0,63 metros. Fíjense que la longitud, si nosotros nos paramos en este marco de referencia o prima, estamos viajando a 0,9 de la velocidad de la luz, o sea al 90% de la velocidad de la luz. Para mí la longitud de la varilla va a ser siempre un metro, ¿sí? Los dos extremos de la varilla van a estar siempre a un metro. Sin embargo, si la observamos en tierra, ¿sí?, viendo un objeto, en este caso una regla, que viaja a 0,9 la velocidad de la luz, al 90% de la velocidad de la luz, se acorta se acorta 40 centímetros, ¿sí?, prácticamente, o sea, bastante. Por lo tanto, el resultado del ejercicio, quiero hacer un recuadrito y no me sale, o sea, ahí está, perfecto, o sea, ese es el resultado del problema. Bueno, voy a seguir haciendo videos de relatividad, mecánica cuántica, átomo de Bohr, óptica física. Bueno, nos vemos en la próxima.